Ya. Nos hemos quedado en am, hasta el tema, ¿no es cierto? Y cómo se plantea el problema también. Ya sabemos entonces cómo se plantea el problema. Entonces voy a retroceder un poquito más. Bien, voy a compartir con ustedes pantalla para... Bien. Mateo Calderón o Sebastián Calderón, estamos compartiendo pantalla. Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces habíamos dicho en principio que el tema es un aspecto de la realidad a grandes rasgos. Les pido por favor que vayan tomando un poco de, puede ser notas o puede ser la captura de la pantalla para que vayan prácticamente concluyendo lo que ya habíamos visto. Ahora vimos el problema. ¿Cuál era el problema? El problema es una dificultad, una falta que requiere una solución, ¿no? Que requiere una solución. Entonces, tenemos también que se desea resolver o explicar a través de la investigación. Por eso habíamos dicho, inclusive, si nosotros vemos que hace falta en el barrio de mi casa un parque o que hay un parque que está subutilizado, un sitio subutilizado, necesito replantearle o necesito simplemente diseñar y construir un parque de tales o cuales características. Entonces, ese es un problema que nosotros hemos visto que tenemos que dar solución, ¿no es cierto? Y entonces le damos solución únicamente a través de la investigación, ¿no? Mm. Bien. Les había dicho que no siempre el problema es negativo, sino que es algo que nos va a ayudar para nuestro trabajo de arquitectura o puede ser de urbanismo, ¿no? Bien, el planteamiento del problema. ¿Cómo se plantea el problema? Primero identificamos el problema. Ya ustedes ya saben, cada uno de ustedes cuál es su problema de investigación, cuál es su tema de investigación, ¿no es cierto? Van ustedes a hacer interrogantes y los interrogantes les había pedido que pueden hacerlo ustedes mediante unas notas que puede ser en una libreta o en el ordenador suyo en donde ustedes se van haciendo las preguntas que en ese momento
se les va apareciendo según ustedes están viendo o están leyendo trabajos similares al que ustedes van haciendo. Entonces por esa razón les había pedido que visiten el repositorio, pues, en la facultad de arquitectura para ver qué trabajos similares al de ustedes han realizado, ¿no? Entonces, de ahí delimitamos el problema en el tiempo y también en el espacio y estudiamos los antecedentes del tema, como los que yo les había dicho, desde lo macro hasta lo micro. Es decir, pongamos historia, geografía, ordenanzas municipales. También pueden ustedes buscar algunas páginas web sobre los sitios en donde se encuentra ubicado su problema a investigar, porque no solamente van a estudiar o van a realizar ahí en el sitio en donde está, sino también el área de influencia. ¿Cuál es el área de influencia? Los barrios aledaños o las calles aledañas, ¿no? Bien, la evaluación del problema. Esto es importante, por favor, que ustedes tomen en cuenta. Háganle una captura de pantalla, por favor. En la evaluación del problema, una vez que ustedes ya han escrito todo, digamos unas 5 páginas del planteamiento del problema, ustedes tienen que evaluar su problema de la siguiente manera. Pensar, pero van escribiendo ustedes porque esto les va a servir a ustedes para defender su proyecto de investigación. Digamos que ustedes ya están haciendo su trabajo de fin de carrera. Entonces ustedes van a evaluar el problema y si algún profesor o algún lector o alguna persona les dice, y bueno, ¿por qué piensas tú que tu proyecto es factible? O sea, que es posible de ser realizado, ¿no es cierto? Entonces ustedes tranquilamente dan la respuesta, es factible por tal y tal situación, ¿no es cierto? O inclusive si es que no les preguntan, ustedes pueden decirles, bueno, y háblame un poco de tu problema, ¿por qué escogiste? Entonces ustedes dicen tranquilamente, bueno, yo escogí este problema porque es factible por tal y tal situación. Ahora, para ustedes, debe ser su problema planteado de una manera clara, ¿sí? De una manera clara, de una manera concreta, sin darse las vueltas, sino estar dentro de la delimitación que ustedes han puesto, sin salirse de lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien quiere hacer por ejemplo, un centro cultural en una población, y de pronto por al lado hay también la casa barrial y ustedes quieren como incorporarle a eso. No, entonces ustedes tienen que ser o hacen la casa barrial o hacen el centro de interpretación o el centro cultural, ¿no? Tiene que ser claro, tiene que ser concreto. Al decir claro también se entiende de que ustedes tienen que escribir su problema, pues de una manera que todo el público que quiera leer su trabajo pueda entenderlo. No solamente deben ustedes escribir o trabajar para, por ejemplo, para especialistas o para sus compañeros o para las personas que son arquitectos o personas académicas, sino para cualquier persona que necesite leer ese trabajo, ¿no? Ya, perdón un segundito. No, perdón. Ya, que necesite. Tiene que ser contextual, ¿sí? Tiene que ser contextual, es decir, que debe tener todo el material bibliográfico para que justifique su problema, ¿sí? Mientras más ustedes consulten, entonces su trabajo va a tener mayor sustentación, mayor validez y también confiabilidad.
porque no es que ustedes se están inventando y dicen, a ver si por si acaso resulta o no el trabajo. Tiene que ser algo que ustedes están seguros de que va a ser un éxito, siempre, ¿no? Tiene que ser relevante, es decir, que debe tener una utilidad, ¿sí? Tiene que ser algo realmente que sea útil, que no dé problemas, sino que solucione problemas, ¿no? Bien, ya dijimos que tiene que ser delimitado en el tiempo y en el espacio y además que sirva para la comunidad. Ustedes, como saben, ya les dije anteriormente, la arquitectura no es que vamos a estar construyendo en el mismo nivel que ahora se ve construcciones por todos lados. Perdón, la arquitectura va a tener un tiempo límite, ya unos pocos años más, pero, pero ustedes tienen otros trabajos que hacer para la comunidad, porque no es que se acaba. Ya les dije, la arquitectura no es solo construcción, habitaciones, sino es mejoras, es materiales, es, bueno, tantas cosas que se encuentran. Los mejores directores de museos, por ejemplo, y que han hecho grandes obras y todo, han sido arquitectos, ¿no? Tienen que ver, ustedes conocen sobre historia, sobre museografía, sobre actividades que tienen que ver con las culturas, con el pueblo. Bien, ¿cómo se formula el problema? Una vez, y en esto por favor me ponen mucha atención, una vez que ustedes acaban de hacer ya el problema, las 5 páginas que escriban de problema, ustedes ponen un punto aparte y ustedes ponen como subtítulo nada más formulación del problema. Y ahí ponen en una idea, ponen todo lo que engloba su trabajo, pero en signos de interrogación. Por ejemplo, si es que ustedes van a hacer el diseño y construcción de un centro cultural en tal parte, entonces ustedes ponen, es importante la existencia o el diseño y la construcción de un centro cultural digamos, en la población de Tigua para, para rescatar y difundir la cultura de este pueblo ancestral, algo así, ¿no es cierto? Pero ya están poniendo en signos de interés. Es importante, ya, ¿por qué es importante ahora la formulación del problema y que vaya fuera del texto común? Porque la mayoría de los lectores lo que tratamos de ver es justamente dónde está el problema. Exactamente, y no necesito leerme las 5 páginas para descubrir, aquí está el problema. No, entonces los lectores necesitamos que exista la formulación del problema aparte del texto. Una vez que nosotros leemos el problema, entonces comparamos con el título, vemos que está concatenado y luego si yo gusto puedo leer para ver cómo está formulado el problema, ¿no? Bien, entonces es importantísimo, como yo les había dicho, esto porque es la cabeza de la investigación, es la parte más importante de la investigación. Si ustedes fallan en el planteamiento del problema, todo el resto del proyecto va a estar mal hecho. Por esa razón existen muchos estudiantes en toda la universidad, tal vez en todas las universidades, en donde no se gradúan pronto porque tienen esta dificultad de cómo realizar el planteamiento del problema y el desarrollo de su tesis o de su trabajo de fin de carrera. Ahora, si es que tus tutores les dicen, ¿para qué pones entre signos de interrogación? Si ya me imagino que ya has hecho todas las preguntas, directrices y todo, y después te vas a dar la contestación en el desarrollo, ¿para qué pones? Entonces ustedes, si es que les van a hacer problema, ustedes quiten los signos de interrogación. Pero ¿en qué se convierte ese momento? Se convierte en una hipótesis, es decir, si yo digo, es importante la construcción
y después quito y pongo, es importante la construcción, se convierte en una hipótesis positiva de que sí es importante. Y al último, la respuesta va a ser que sí es importante, ¿no es cierto? Entonces se convierte en una hipótesis. Pero nosotros no ponemos hipótesis porque en los trabajos de fin de carrera de tercer nivel no existe hipótesis, no se debe poner hipótesis. Lo que sí se debe poner es justamente preguntas directrices, problema y todo, ¿no? Las hipótesis está para los trabajos de doctorado, PhD, tal vez una maestría. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, el trabajo que ahora vamos a hacer en un momentito es, ustedes ya tienen el tema. Se supone que ya conocen mucha materia bibliográfica, ¿no? Por lo menos unos 5 libros deben estar consultados. Entonces, ahora vamos a realizar la evaluación del problema en este taller de ahora y luego vamos a formular el problema. Muchas personas me ponen la fundamentación como que fuera la formulación. No, la fundamentación del problema es el planteamiento del problema, es decir, que vamos dándole una base, vamos fundamentando el problema. La formulación es la pregunta. Ya. Continúen, chicos, a continuación de los trabajos que hemos estado haciendo. Hagan, por favor, la evaluación. Contéstense ustedes estas preguntas. Si gustan, pueden hacerlo. ¿Es factible por tal y tal cosa? Ya saben que está claro, está concreto, es contextual, es útil por tal y tal cosa, está delimitado y también que sirva para la comunidad. Ese es el éxito de su proyecto. Ir al último, pues hagan la formulación del problema. Ya, chicos, trabajen, por favor. Cualquier cosa me llaman.
¿Cómo les va con su trabajo, Juliana? Hola, buenas tardes. Sí, estoy planeando el problema y ya con la formulación yo elegí sobre un problema que hay de donde soy, que es el terminal terrestre de San Vicente. Ya, Y- y- perfecto. O sea, bueno, ya vamos a ver los ámbitos de la investigación también, ¿no? Ya, continúen, por favor, haciendo unos minutos más. Traten de concluir, chicos, porque encima ya nos vienen los ámbitos de la arquitectura que también tienen que resolver. Ya, gracias, chicos, para que no se vayan con trabajos en estas fechas de Navidad.
Bueno, entonces, ahora vamos a ver los ámbitos de la arquitectura. De igual manera, voy a permitirme con ustedes compartir la pantalla. No les voy a pedir que hagan la consulta porque estamos trabajando. Ya. Bien. De igual manera, si es que ustedes gustan, pueden hacer una captura de pantalla, no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces, más bien les sirve a ustedes. Vamos a ver qué es un ámbito de la arquitectura. Es un componente, es un área temática, ¿ya? Es un área que aborda un dominio, como ustedes ven aquí, y que agrupa temas comunes dentro de ese dominio. Por ejemplo, digamos un área, digamos la arquitectura. Ese es un ámbito, la arquitectura. La arquitectura se divide en algunas ramas, ¿no? Entonces, podemos ver que hay arquitectura, por ejemplo, de rescate de monumentos históricos. Vemos que hay dentro de la arquitectura el patrimonio, arquitectura patrimonial. En arquitectura también entra aspectos de cultura, entra aspectos de restauración, de reconstrucción. Hay algunas cosas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, materiales. Puede ser materiales actuales, puede ser también materiales ancestrales, materiales ecológicos. Tenemos en tecnologías, dentro de la arquitectura mismo se puede utilizar nuevas tecnologías como la nomótica, el uso de paneles solares. Bueno, ustedes saben mejor que mí todo lo que puede estar dentro de la arquitectura. Otra componente grande que nos concierne a nosotros es, por ejemplo, el urbanismo. En urbanismo tenemos paisaje natural, tenemos paisaje urbano, tenemos, en urbanismo tenemos, por ejemplo, los tendidos eléctricos, mercados, escuelas, la ubicación y todo, ¿no? Entra en eso, ¿no? El urbanismo y cosas que igual, insisto, ustedes conocen mucho más que yo. Ahora también hay otros componentes grandes que son las tecnologías. Dentro de las tecnologías podemos ver justamente la utilización de materiales. Hay arquitectos que están haciendo pruebas ahí mismo en la facultad, que hacen pruebas para realizar, por ejemplo, adobes de materiales, no solamente del barro, sino que al barro le mezclan, por ejemplo, con cáscara de arroz o con las fibras del coco, y eso se produce una argamasa y es un excelente material. Es térmico, es antisísmico, es saludable, no es como el cemento, ¿no? Entonces, y es muy amigable con el ambiente. Y ese tipo de materiales es lo que están investigando, cómo se puede implementar este tipo de materiales en las construcciones, principalmente para vivienda y para vivienda justamente social, ¿no? De ayuda social y todo. Bien, también dentro de lo tecnológico existen temas como, por ejemplo, cómo reutilizar
los materiales que son desecho. Por ejemplo, en las construcciones hay bastante material, perdón, que queda del cemento o los bloques que se rompen también. Entonces, todo eso, ¿cómo reutilizar? O también en tecnologías hay, por ejemplo, el estudio de de los materiales ancestrales, como son el chahuarquero que utilizan para hacer los puntales, cómo utilizar el carrizo o el suro, que es el bambú andino, durísimo el suro, es una maravilla. Eh, no le entra la polilla, jamás. Es el bambú andino. El suro. Ya no la paja, porque ustedes saben que la paja es lo que contiene en sus raíces gota a gota el agua dulce que nos provee a nosotros, ¿no? Entonces hay que cuidar la paja, los pajonales, pero se utiliza otros materiales en lugar de eso, como los que ya enuncié hace pocos minutos. Bueno. Entonces, eso sería, o sea, ¿a qué ámbitos concierne su trabajo? Ya les digo, puede ser arquitectónico, puede ser urbanístico, puede ser de tecnologías, puede ser de investigación sobre esto, ¿no? Bien. Aquí está justamente el tipo de componente que tiene. El mixto es el arquitectónico, el urbanístico, el tecnológico, cuando como entran en todo esto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un mercado dentro de una población o de un barrio, o componer rehabilitar o rediseñar un mercado, entonces ahí entra justamente lo arquitectónico y también lo urbanístico, es decir, es mixto. También puede ingresar lo tecnológico. Digamos que ponemos algún tipo de cosas tecnológicas, como por ejemplo, como yo dije, los paneles solares y otras cosas que ustedes pueden integrar dentro de sus componentes de investigación, ¿no? Ustedes tienen realmente que extenderse dentro de sus estudios, no solamente pensar que estudian para construir o para hacer cosas arquitectónicas, sino tienen que irse muchísimo más. Es un abanico de posibilidades los que ustedes tienen. Bien, ahora estudios de caso es justamente cada uno de sus estudios. Ustedes tienen que ver a qué ámbito corresponde su proyecto de investigación, a cualquiera de estos 5 o a los 5, a los 4, a los 3, a los que ustedes crean conveniente. Pero es importantísimo que ustedes delimiten a qué componente corresponde o a qué ámbito corresponde. Porque, bueno, tenemos también en el componente, también se dice, ¿no? Es el componente arquitectónico, componente de patrimonio cultural, componente por ejemplo, pueden participar ustedes también en componentes de turismo ecológico, bueno, etcétera, porque la arquitectura entra en todo. Repito, entra en todo absolutamente, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, ¿está claro? ¿Está claro hasta aquí? Bianca, ¿está claro? Sí, aquí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es su proyecto, mijita? Le doy mi tema, aún estoy Sí, desarrollando todavía algunas claro, cosas. claro, pero dígame nomás, ¿qué es lo que está haciendo usted? No es necesario que me lea, sino que me diga, conversemos. ¿Cuál es su tema, mija?
Bueno, yo iba a hablar sobre unas cubiertas inclinadas, más que todo por la situación de que por donde yo vivo hay mucha variedad de cubiertas inclinadas. No sé si esté Bien. bien, por así decirlo. Cubiertas, claro, pero tiene que haber unos antecedentes que tengan que ver con, tal vez con el tipo, como usted dice, como hay muchas cubiertas inclinadas en el sector donde usted vive, entonces usted no quiere romper con eso, pero también tiene que darle justificación a eso. No es solamente al paisaje urbano, sino la justificación real, los antecedentes. Usted tiene que estudiar sobre antecedentes históricos, inclusive a veces geográficos. ¿Usted vio en el repositorio algún tema parecido? La verdad no, Arquio, pero con todo lo tomaré muy en cuenta lo que usted me acaba de decir para desarrollar más la problemática, por así Claro, decirlo, para claro. plantear mejor mi tema del proyecto, Arqui. Así Gracias. así es, chicos. No se limiten solamente a cuestiones que de pronto no van a saber cómo justificar. ¿Cómo justificar? Tienen que ver cuál es la justificación justamente de la caída, ¿no? Aparte de lo que está dentro del paisaje urbano. Sí, dígame, Vanessa, No, disculpe que le interrumpe. Yo quería saber si también le puedo presentar para ver si es que voy por un buen camino. solamente dígame el tema, mija. ¿Cuál es? Ya, bueno, yo el tema lo tengo como las luces navideñas como herramienta de recuperación urbana en 9 puntos de gran impacto de Quito. Entonces, yo escogí este tema porque, bueno, no me había dado cuenta cómo las luces de este tipo pueden influir en las personas en sí, en aspectos emocionales y en muchas formas, y también el impacto que tiene sobre el entorno urbano, lo que ya está construido. Me Ya, pareció también interesante cómo estas, pero no le entiendo muy bien el porqué, pero me pareció interesante cómo el hecho de que se adorne con un poco de luz puede ser que en las noches los espacios se puedan recuperar y hacer transformar el lugar de lo que es un espacio de paso a un espacio de estancia. Entonces, eso me interesó bastante. Entonces, ese es mi tema, el que le dije. De sí, ahí, las preguntas que usted nos había dicho que hagamos, no me quedó muy claro si era que teníamos que hacer 5 páginas respondiendo estas preguntas o solamente deberíamos responder estas preguntas punto por punto. En cualquier caso, yo le hice punto por punto y después ya lo corregiré si no es así. Pero me entró, o sea, le veo que es factible, es claro y cumple bastante con los puntos que usted nos dio. ya. Tendría que verle un poco la factibilidad, porque más que nada quiero saber si es que sí puedo coger este tema, porque como justo estamos en la Navidad, yo quiero hacer también un registro tanto fotográfico como de encuestas para saber el impacto que causa en la gente que está pasando por ahí. Sí, Entonces, quería analizar eso. De ahí, la muy bien. aportación, en uno de los puntos que decía si aporta algo a la comunidad, le puse que sí, ya que la divulgación de este texto puede ayudar a recuperar varias zonas a niveles barriales, no solo Sí, en un aspecto navideño, sino un aspecto más recreativo que un simple poste de luz, ¿me entiende? Y de ya, ahí, el ámbito de lo que ahorita nos dice, yo creo que sería, al ámbito urbanístico y sí, tecnológico. Y bueno, la formulación sí. de problemas sí estoy teniendo un poco de problema de cómo hacerlo, porque no sé cómo poner, ¿Cómo cómo expresar. plantearle? Ajá. ¿Cómo influye? Puede ser algo así, ¿cómo influye? Porque usted en lo que me está hablando está mismo formulando. ¿Cómo influye las luces en el comportamiento? Y si de pronto esa misma iluminación me da ahorita una idea, ¿no? Porque en verdad tiene mucha razón, eso impacta de manera positiva.
Entonces, de pronto, si es que en algunos sitios, como en los restaurantes, se conserva ese tipo de luces durante todo el año, ¿no? Y eso es un atractivo. Ujú, Entonces, si de pronto se debería recomendar que en algunos espacios se conserve este tipo de luces, ¿no? ujú. Aunque sea por ese sistema como de manguera, en donde si llueve o si hace, o sea, si baja mucho las temperaturas, pero no se daña, ¿no? Ajá, sí. Sería, sí, sí, muy interesante, muy bonito el tema. Ahora, respecto al número de páginas, era solamente un ejemplo que yo les decía, que ustedes escriben 5 páginas de la fundamentación o planteamiento del problema y yo tengo que leer todito hasta encontrar el problema. No, eso era un ejemplo nada más. Ustedes pueden Ujú. escribir más de 5 páginas o 3 páginas. Yo pienso que menos de 3 no ha de ser. Sí, yo Ya, pienso que ha de ser más de 3 en todo caso, porque ustedes ya van a ver. Está muy bien, Vanessa. ya, gracias. Ya, perfecto. Ya, entonces continúen trabajando, por favor.
Arquitecta, buenas tardes. Hola, sí, ya, buenas noches, ya. Podemos despedirnos, por favor, para la próxima semana, el próximo año prácticamente. Les deseo felices Pascuas de Navidad, muchas bendiciones. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Chao, mijita. Que Gracias, les vaya Darlene. muy bien. Hasta el Gracias, próximo año. Cristian. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dígame, mijo. En el aula virtual está subida una asignación de tarea. ¿Hay que subir o...? Para el día 19 está, ¿no es cierto? Hasta, sí, claro, claro, así está. Tienen que subir, les voy a ampliar el plazo o dejamos para después, para año nuevo. ¿Qué les parece? Sí, profe, sí está bien. ¿Para el año nuevo? Sí. Sí, Ya, sí, perfecto. profe. Ya les cambio, chicos. No se preocupen. Ya, muchas gracias, chicos. Disculpe, Felices Pascuas. ¿Mande? arquitecta, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que al inicio del año lectivo del semestre yo no me había encontrado agregado a los grupos y ahorita escuché que estamos en el aula virtual con tarea pendiente para el siguiente año, pero yo no me encuentro matriculado en el aula virtual. Sí, eso vamos a solucionar. Eso vamos a solucionar. El próximo año yo cuando ya les abra el aula y todo, entonces ahí yo veo quién falta y le matriculo enseguida. ¿Está bien? Ok, sí, está bien, muchas gracias. Ya que les vaya bien, cuídense mucho, por favor. Gracias. Luego, profe. Hasta luego, mijo.